Queridos amigos, nuevamente en este inicio, ¿verdad? Todavía de semana, este lunes, el disfrutar con ustedes de este momento de la iglesia en estudio es un motivo de regocijo. A nombre del titular de esta sección, el pastor Víctor Romero, es un gozo, es un privilegio el poder presentar la lección. Y no estoy solo, esta vez Dios, sus ángeles, su Espíritu Santo, por supuesto, pero también está conmigo el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor de la iglesia de Glendale, es un gusto compartir con usted nuevamente este momento tan especial. Muchas gracias, pastor. Igualmente para mí. Y le vamos a pedir, si es tan amable, de guiarnos en una palabra de oración. Adelante, mi apreciado pastor. Claro que sí. Les invito a que los que podamos hacerlo, nos postremos para orar. Querido Dios, nuestro Padre Celestial, estamos aquí en este momento dispuestos a abrir tu palabra y tus testimonios, poder ver, que nuestros oídos puedan oír y que nuestro corazón pueda sentir, que nuestra vida totalmente sea para ti una ofrenda también agradable y que nuestro Señor Jesús pueda morar en medio de nosotros, por nosotros y en medio de tu iglesia, en medio de nuestro hogar, en nuestras propias vidas, Señor. Que estés tú con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos televidentes, vamos a recordar que estamos aprendiendo nuestro versículo. Yo sé que no es fácil, pero Hebreos 9:15 nos va guiando, nos va enfatizando precisamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten ustedes, qué significativo. Y es que desde el palacio del rey, de esa ilustración maravillosa que es el santuario, y que desde el primer día de esta semana estamos colocando esta bella ilustración de lo que era el santuario, casa de Dios, puerta del cielo. Pero es muy interesante, desde la ubicación del santuario, al momento de entrar los israelitas a lo que era conocido como el atrio, le daban la espalda al sol, que en las culturas aledañas, los pueblos que estaban alrededor de Israel, eran, pues, para ellos era un acto de adoración el sol. Pero cuando un israelita entraba, inmediatamente daba la espalda al sol. Cuando un cristiano decide caminar con Jesús y mirar hacia el santuario celestial, le da la espalda al mundo. El Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ya sabemos ahora el por qué. ¿Y por qué nos amó tanto? ¿Y por qué Él quería que nosotros podamos disfrutar con Él? Pero, ¿saben? Al entrar en el atrio, ahí estaba el altar de bronce. Y ahí iniciaba ese proceso extraordinario de símbolos, de tipos que después habrían de encontrarse con el antitipo. Qué maravilloso es que ahí en el altar de bronce, apenas cruzando la puerta, que por cierto había que cruzarla inclinando la cabeza, había que pasar. Y ahora, al encontrarse en el altar del sacrificio, pues vemos esa primera ilustración de lo que tendría un gran significado. Ahí estaban aclarados los conceptos que en la lección de hoy precisamente se ven, pero hechos realidad. El pecado, el sacrificio, la aceptación formaban parte de todo esto. Y para ampliar
precisamente este importante concepto del pecado, el sacrificio y la aceptación, vamos a ver y a escuchar lo que Dios ha puesto en los labios del pastor Luis Antonio Palomino. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastor. Bueno, yo quiero tomar como base para esta reflexión acerca de la importancia profética que tiene eh, la muerte de Cristo para nosotros, llevarlos a que leamos juntos Isaías capítulo 53, a partir del versículo 4 en adelante. Isaías 53, versículos 4 en adelante. Y quiero porque llamar la atención a algunos puntos especiales, importantes, que considero que realmente valen la pena leerlo. Miren lo que dice acá. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice además el versículo siguiente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Voy a hacer una pausa allí. Dice claramente que el Señor Jesús habría de llevar nuestras enfermedades. Esto fue escrito por el profeta Isaías hace unos 600 años antes de que Cristo viniera a este mundo. Era una profecía maravillosa que anunciaba la llegada del Mesías que habría de entregar su vida a favor de aquellos que creyeran en Él y que, habiendo pecado, pudieran ver en Él el mediador, el único mediador que podría pagar su deuda y poder así vivir para siempre. Esta cita hermosa que nos acabamos de leer nos dice que Él llevó nuestras enfermedades. Muchas veces nosotros nos sentimos afligidos porque estamos enfermos. Tenemos dolores, pero aquí nos enseña el Señor que Él habría de sufrir justamente estas cosas. Él siendo Dios, al venir a este mundo, el Señor al venir a este mundo hizo algo que no podemos nosotros olvidar, y es que Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Las enfermedades, nuestros dolores, todo lo que nosotros somos, lo que vivimos, lo que experimentamos en la tierra, las aflicciones, nos afectan grandemente. Pero el Señor no se eximió. Él podría haber dicho, bueno, yo voy a ir a la tierra, voy a hacerme un ser humano y me voy a eximir de esos sufrimientos. Pero no lo hizo. El Señor lo que hizo fue cargar sobre Él todas nuestras penurias. ¿Dónde nació el Señor? El Señor nació en un establo. Él vivió la pobreza. Él supo lo que era tener que trabajar día tras día para poder tener el sustento de ese día. Así que el Señor tuvo necesidades como nosotros, tuvo flaquezas como nosotros, pero aunque sufrió todas estas cosas, Él lo hizo para entendernos, para comprendernos, para vivir como nosotros vivimos y para ser afligido, porque de esa manera Él podría entender las circunstancias que muchas veces nos lleva lejos de Él. Así que Él finalmente habría de ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero como dice allí, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Qué hermoso saber que Él murió en la cruz para darnos la paz. ¿De qué nos serviría a nosotros conocer toda la doctrina si no tenemos paz? Si no sabemos lo que esto significa. El Señor vino a este mundo para estar con nosotros y para darnos la seguridad de que realmente Él es nuestro Dios y que no estamos solos. Y que cuando Él sufrió, Él supo cómo nosotros sufrimos. Y cuando Él entregó todo y murió por nosotros, lo hizo para que nosotros en esa parte ya no tuviéramos que morir, sino que confiando en Él pudiéramos saber que Él
pagó por nosotros y nosotros así podemos tener vida eterna. Como dijo el Señor a Nicodemo, que el que mire cuando sea alzado en la cruz, el que mire al Señor, el que cree en Él, finalmente tendrá vida eterna. Seguramente que sí, Pastor Palomino, cuando pienso en que esta lección, la lección de hoy, nos prepara precisamente para entender mejor el tema de mañana, que es el asunto de la sustitución. Pero no podemos dejar de pensar que Dios ordenó que fueran los animalitos inocentes, porque finalmente el cordero, cada uno de los animalitos que eran utilizados en el servicio del santuario, ¿cuál era su culpa? ¿Por qué tenía que recaer en ellos la culpa? Y es que el inocente, aquel que no hizo pecado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, sería nuestro garante, nuestro sustituto en el cielo. Vamos a mirar por un momento Hebreos capítulo 9, versículo 22. No lo podemos dejar de lado. Y miren ustedes el enorme significado a la luz de lo que estamos hablando que nos revela el libro de Hebreos. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Queridos amigos, no hay remisión de pecados, no hay perdón si no hay derramamiento de sangre. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios permitió, planeó, autorizó y dio instrucciones especiales en cuanto a los sacrificios, cómo se ofrecían, qué características tenían, debían de ser perfectos porque su Hijo Inmaculado habría de ser perfecto, sin mancha. Queridos amigos, sin lugar a duda, el santuario nos provee el remedio para el pecado, pero también nos enseña que es el amor de Dios, que es su justicia, su bondad, las que tienen que ser vindicadas. Y de ahí en adelante ustedes van a mirar, van a observar cómo este pacto, vez tras vez, dejó claro cuál es la intención de Dios hacia la humanidad. Amigos míos, si Satanás viene y te susurra que Dios no te ama, contempla el sacrificio de todos esos animalitos que se hacían, pero especialmente recuerda que eso era un símbolo de la realidad. Eso era un tipo del antitipo que es Cristo Jesús. Jesús es la realidad. Y el amor de ese ser inocente, ese amor maravilloso todavía está tocando la vida de cada ser humano y diciéndole, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por eso, mis queridos amigos, es que el Ministerio del Evangelio Eterno ha preparado esta gran campaña metropolitana que está a punto de comenzar este próximo sábado. Pastor Palomino, qué extraordinario que Dios en su infinito amor todavía extienda sus manos para que el pecador sepa que Él no murió en vano. Gran campaña metropolitana, 846 del Segundo Boulevard, esto es en Los Ángeles, California, y el código 90059. Queridos amigos, ven con tu familia, así como el pecador traía y era necesario que trajera un animalito para el sacrificio, hoy Jesús es nuestro pleno sacrificio. Te está esperando a la puerta, Él te llama, ¿o no es así, querido Pastor Palomino? Amén, amén. Y hay algo que quisiera aclarar, pastor, si usted me permite. Adelante, Pastor, Y es lo adelante. siguiente. En Hebreos 10, versículo 4, nos menciona algo que vale la pena resaltar aquí en este punto. Hebreos 10, versículo 4. Dice así, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En esto podemos ver algo.
y es que ningún animal era un sustituto adecuado para expiar el pecado. Cuando alguien pecaba, como lo dijimos ya en otros programas de estos días, nosotros teníamos, si por ejemplo, si hubiéramos vivido en ese entonces, tendríamos después de pecar que llevar un animalito como sustituto para que muriera en nuestro lugar. Sin embargo, ningún animal en sí mismo tenía en realidad la virtud de quitar los pecados. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, que escribió esta cita. Dice que los machos cabríos, la sangre de los toros, no puede quitar los pecados. Así que teniendo en cuenta esto, esos sacrificios eran temporales, eran algo que Dios había dado para señalar a la realidad. Y esa realidad era el Señor Jesús, el Cordero perfecto, la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dijo el apóstol Juan cuando estaba allí en el río bautizando, este es el Cordero, Él, Jesús, no otro. Claro, el símbolo no tenía poder en sí mismo. Nada de lo que se hacía en el santuario tenía valor intrínseco, ¿verdad? Por sí mismo los corderos que se ofrecían, los palomas, los toros, nada de eso salvaba. Pero hoy nosotros tenemos la dicha de que el sacrificio de Jesús es perfecto, querido amigo. Perfecto, totalmente perfecto. Miren ustedes lo que el Espíritu de Profecía nos dice: en cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales, y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios, los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Esto exactamente es la esencia de la lección. Los símbolos eran esos símbolos, pero ahora tú y yo sabemos que esos símbolos se hacen realidad y que ahora tú y yo podemos recurrir a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¡Qué mensaje tan poderoso! En este nuevo pacto, Cristo, ya no el símbolo, sino la realidad se encontró con el símbolo. Y en la cruz del Calvario la justicia y la paz se encontraron, la misericordia y la verdad se besaron, dice el libro de Proverbios, y también el libro de los Salmos exclama que es ese gran amor del Señor el que permitió que el Señor Jesús fuese a la cruz del Calvario, de acuerdo al Salmo 22, donde recibió tantas burlas, donde se sacudían la cabeza. Todo eso lo sufrió por amor a ti y a mí. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece que es momento de abrir nuestro corazón a Dios y decir: Señor, quiero hacer un pacto de amor contigo? Realmente, Pastor Palomino, muy edificante todo lo que usted ha compartido con nosotros. Y bueno, pues llegamos al final de la lección de este lunes, no sin hacerles la cordial invitación para que nos acompañen el día de mañana. Y por supuesto queremos invitar a todos nuestros amigos que desean participar, les estaremos ya notificando, ¿verdad? Pero esta semana estamos en plena acción, se van a levantar las carpas y el próximo sábado, por la gracia de Dios, tendremos la oportunidad maravillosa de iniciar esta gran campaña Esperanza en medio de la crisis. Muchísimas gracias, Pastor Luis Palomino, que la bendición del Señor sea con usted, y continuamos, no nos despedimos porque continuamos con estas hermosas lecciones. Bendiciones. Bendición.